Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Hola chicos, Dios los bendiga. ¿Empezamos? Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este devocional que vamos a compartir hoy. Te pedimos, Señor, que vos estés en medio de nosotros y que nos ayudes a prestar atención. Te damos gracias, Jesús. Amén. El juego comienza en 3, 2, 1. Jacob había cambiado mucho. Conoció a Dios verdaderamente, ya no por lo que su padre le había contado, sino por las experiencias que él mismo vivió. Dios, un día, le dijo que ya no se iba a llamar más Jacob, sino que su nombre sería Israel. Por eso, el pueblo de Dios
se conocía como el pueblo de Israel, porque descendieron de sus hijos. Israel tuvo 12 hijos. A 2 de ellos los tuvo siendo ya anciano. Por eso les prestaba más atención que a los otros que eran más grandes. Uno de esos 2 hijos se llamaba José. A él le regaló una túnica hermosa con muchos colores. José era muy compañero de su papá y le contaba cuando sus hermanos se portaban mal. Por esas cosas, sus hermanos estaban enojados con él. José tuvo 2 sueños que daban a entender que sus hermanos se iban a inclinar ante él y que le iban a hacer reverencia como si fuera un rey. Entonces se lo contó a su papá y a ellos. Mientras su papá meditaba lo que le dijo José, sus hermanos se enojaron mucho más. Un día, cuando los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas, Israel mandó a José para ver cómo estaban. Cuando sus hermanos lo vieron, hicieron planes para matarlo. Pero el mayor de ellos dijo que no. ¿Cómo iban a matar a su hermano? Lo pusieron en un pozo de agua que estaba vacío, hasta que pensaran qué iban a hacer con él. José tenía mucho miedo y no entendía nada. Le pedía a sus hermanos que lo sacaran de ahí, pero ellos no le hacían caso. Después de unas horas, pasó un grupo de comerciantes que iban rumbo a Egipto, y fue así que los hermanos de José lo vendieron por 20 monedas de plata. Se quedaron con la túnica de colores, la mancharon con sangre de un carnero y se la llevaron a su papá, diciendo que una bestia del campo había matado a José. Su papá, al ver la túnica, empezó a llorar a gritos. Estaba de verdad muy triste. Sus hijos, al ver esto, se arrepintieron de lo que habían hecho, pero ya era tarde. José iba rumbo a Egipto. En Egipto lo vendieron como esclavo a un oficial de Faraón que se llamaba Potifar. A pesar de lo feo que le había pasado, José no perdió la fe y sabía que Dios estaba con él. Dios bendecía todo lo que José hacía. Potifar, cuando se dio cuenta de esto, lo puso como mayordomo de su casa, y la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. Trabajó un tiempo hasta que la esposa de Potifar dijo una mentira muy grave sobre José, y todos le creyeron. Así que pusieron a José en la cárcel, pero incluso allí Dios estaba con él y bendecía todo lo que hacía. El jefe de la cárcel también se dio cuenta de esto y lo puso como guarda de los otros presos. Un día, 2 hombres que eran sirvientes de Faraón y que habían sido encarcelados, tuvieron un sueño cada uno y estaban preocupados porque no sabían qué significaba. José, al notar que algo les pasaba, les preguntó y ellos le contaron. Entonces Dios le mostró a José el significado de los sueños. Eran cosas que le iba a pasar en pocos días. Uno de ellos iba a ser liberado y volvería a trabajar para Faraón. El otro, en cambio, sería castigado. Cuando se cumplió lo que José les dijo, le pidió al que iba a ser liberado que cuando estuviera frente a Faraón, por favor se acordara de él. Pero el hombre estaba tan feliz por su libertad que se olvidó de José. Los meses pasaron y una noche Faraón tuvo 2 sueños. Llamó a todos los magos y adivinos de Egipto, pero nadie le supo decir el significado. Entonces el sirviente se acordó de José y le habló a Faraón de él. Le dijo que Dios estaba con José y que le daba la interpretación de los sueños. Faraón sacó a José de la cárcel y le contó lo que había soñado. Dios le mostró a José el
el significado de esos sueños. Los dos eran sobre una misma cosa. Vendrían 7 años de abundancia y después de ellos 7 años de escasez. José también le aconsejó a Faraón que pusiera a alguien capaz para manejar las cosechas y juntar todo lo posible durante el tiempo de abundancia. Faraón le dijo a José: ¿a qué otro voy a encontrar? Dios está contigo y te hizo entender los sueños y te dio la solución. A ti te voy a poner como gobernador. Solo yo voy a ser más grande que tú. Así fue como José pasó de estar preso a ser el gobernador de Egipto. Empezaron a correr los primeros años de abundancia. En ese tiempo, José se casó y tuvo 2 hijos. Y antes que termine los primeros 7 años, mandó a construir graneros enormes y los llenó de los granos de las cosechas. Cuando llegaron los años de escasez, la tierra se secó y no producía nada. Así que abrieron los graneros y vendían granos y legumbres, con lo que la gente hacía harinas y guisados para comer. El hambre era grande en toda la tierra, incluso en el lugar donde vivían Israel y su familia. Pero escucharon que en Egipto había comida. 10 de los hermanos de José emprendieron un viaje a Egipto para comprar comida. Cuando llegaron delante de José, le hicieron reverencia. Ellos no lo reconocieron, pero él sí. Se fue rápido a otro lugar y lloró. Volvió y les preguntó si eran espías. Ellos se asustaron y le dijeron: no, señor, somos de una familia humilde, venimos a comprar alimentos, no somos espías, somos tus siervos. José les dijo: no, seguro que son espías. Esta noche se quedarán acá y cenarán conmigo, y veremos luego qué hacemos. Así fue. Esa noche se quedaron, y al otro día les dijo: si es verdad que no son espías, traigan con ustedes a su hermano menor. Así sabré que no mienten. Ellos volvieron a su casa y le contaron lo que sucedió a su padre. Él les dijo que no llevarían a su hermano, pero cuando se terminó lo que habían comprado, tuvieron que volver y llevar con ellos a su hermano menor. Llegaron a Egipto y cuando José vio a su hermano, tuvo que apartarse otra vez a llorar. Luego los hizo quedarse a cenar y cuando los despidió, hizo poner una copa de oro en la bolsa de alimentos que llevaba su hermano menor. Ellos emprendieron el viaje de regreso a su casa, cuando de repente vieron venir a los empleados de José, preguntando por qué le habían robado al gobernador. Los hicieron volver, y cuando José los vio, les dijo que el que tuviera la copa en su bolsa debía quedarse con él como esclavo. Esto no era verdad. José solo lo hacía para probarlos. Encontraron la copa en la bolsa del menor. Entonces sus hermanos empezaron a rogarle que no le hiciera daño, que ellos se ponían en lugar de él. José, al ver el cambio que había en ellos, que ahora ponían su vida en lugar de la de su hermano, no aguantó más. Le pidió a sus empleados que salieran y quedó solo con sus hermanos. Y les dijo: «Soy José, ¿vive mi padre?». Sus hermanos no entendían nada, pero él les volvió a decir: «Soy José, su hermano, el que vendieron, pero no se sientan mal. Dios permitió que fuera así, para que hoy no muramos de hambre». Ellos lo abrazaron y lloraron muchísimo. Al otro día fueron a buscar a su familia. Cuando Israel volvió a ver a José, agradeció a Dios por su misericordia y por permitirle volver a abrazar a su hijo.
José le presentó a su familia, y Israel pudo bendecir a los hijos de José como si fueran hijos suyos. Dios cambió todo lo malo que había pasado en algo maravilloso y usó la vida de José para salvar del hambre a su familia. Después de estas cosas pasaron muchos años. José ya era ancianito. Antes de morir, Dios le mostró lo que iba a pasarle a su pueblo. Le contó que se iba a levantar un faraón, el cual iba a esclavizar al pueblo, pero que él les iba a dar la libertad. José le contó todo esto a su familia y les pidió que cuando esto pase, no dejen sus huesos enterrados en Egipto, sino que los lleven a enterrar a la tierra que Dios les iba a dar. Qué hermosa historia, ¿no? La verdad que todas las historias que están en la Biblia son hermosas. Esta historia la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el pedacito que hablaba solamente de Jacob, ¿no? Donde nos contaba que había cambiado. ¿Y por qué era ese cambio? Porque había tenido un encuentro con Dios, había conocido a Dios personalmente, ¿sí? A través, decía la historia, de las experiencias que él tuvo en su vida. ¿Qué son las experiencias? Son las cosas que nos van pasando, que nos ayudan a aprender, ¿sí? Que nos hacen crecer, que nos hacen entender diferentes cosas. Esas son experiencias. Y por esas experiencias él conoció a Dios, ¿sí? Había escuchado hablar antes de Dios, a través de su papá, a través de su abuelo. Muchas veces escuchó hablar de Dios, pero él no lo había conocido. Él no había visto a Dios obrar en su vida. Fue a través de esas experiencias que él pasó que pudo ver a Dios, que pudo conocerlo y que pudo saber que era real, ¿sí? Que si él hablaba con Dios, Dios lo escuchaba, ¿sí? Y después vimos la parte de sus hijos y era más específicamente la historia de José. Todo lo que le pasó a José, ¿no? La traición de sus hermanos, la injusticia, que lo metieron en la cárcel injustamente. Dice que era la esposa de Potifar había dicho una mentira y por esa mentira él lo pusieron preso. Después vimos, ¿no?, cómo Dios lo usó igual. Dios estaba con él a pesar de todas esas cosas que le estaban pasando. Y uno puede decir, ¿cómo Dios estaba y le pasaba todo eso? Pero si nosotros vemos al final de la historia lo que pasó con José, José terminó siendo gobernador de Egipto. Pasó de estar en Canaán con su familia, pasó por todas esas cosas, pero todas esas cosas lo llevaron hacia donde Dios quería que esté, que era que sea el gobernador de Egipto. Y usó la vida de José para bendecir no solo a Egipto, sino a la familia de José y a todas las familias de alrededor que podían tener la posibilidad de comprar alimentos en esos tiempos de hambre, donde la tierra no producía nada, y si no había un lugar donde hubiera alimentos, se hubieran muerto de hambre, ¿sí? Pero Dios lo usó a José, bendijo las familias a través de él, ¿sí? Así que podemos ver que todas las cosas que le pasaron a José lo fueron llevando hacia el propósito de Dios, hacia el plan que Dios tenía con él. ¿Qué vamos a tomar de esta historia para nuestra vida? También lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es que como Jacob tuvo que conocer a Dios personalmente, nosotros también necesitamos conocer a Dios personalmente. No por lo que nos digan papá, por lo que nos digan mamá, por lo que nos digan las seños o lo que nos digan en la iglesia. Cada uno necesita conocer a Dios en forma personal, tener sus propias experiencias, las cosas que le vayan pasando, que lo vayan llevando hacia conocer a Dios, ¿sí? Que podamos nosotros buscar a Dios, que podamos
hablar con Dios y podamos ver que Dios nos escucha y podamos ver a Dios obrando en nuestra vida. Cada uno necesita conocer a Dios de forma personal, ¿sí? Que sea nuestro Dios, no el Dios de mamá o de papá, que sea nuestro Dios. Y en segundo lugar, que nosotros también, como a José, nos van a ir pasando cosas, ¿sí? Cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que podamos saber que todas esas cosas que nos pasen son cosas que nos van guiando hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos, el versículo que era para memorizar, era que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas? ¿Se acuerdan? Dios va a cumplir esos planes, pero para llegar a ese plan, a ese propósito que Dios tiene, vamos a tener que ir pasando por diferentes cosas. Y esas diferentes cosas nos van a guiar, nos van a llevar hacia el lugar que Dios quiere que estemos, ¿sí? Vemos el ejemplo de José. A veces serán cosas buenas, a veces no serán cosas tan buenas, pero que nosotros podamos aprender de esta historia y tomar ese ejemplo de José y hacer como él hizo. Él no perdió la fe, ¿sí? En medio de todas esas situaciones que tuvo que pasar, él confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él. Nosotros también tenemos que saber que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Como siempre les digo, Dios está con nosotros siempre, ¿sí? Entonces, en los momentos difíciles y en los momentos felices, en todos los momentos, Dios está con nosotros. Así que, pero nosotros tenemos que creerle, ¿sí? Tenemos que creer que Él está con nosotros y confiar en Él y hablar con Él y pedirle ayuda cuando la necesitamos. Así que, esta es la palabra de hoy para nosotros, que tenemos que conocer a Dios en forma personal y que tenemos que saber que todas las cosas que nos pasan son para bien, son para algo mejor, son para llegar al plan, al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Versículo para memorizar esta semana, Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros, los hijos de Dios que le amamos, a nosotros que Dios tiene planes y propósitos con nosotros, todas las cosas que nos pasen son para bien. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas son para bien, porque Dios nos está guiando hacia esos planes que Él tiene para nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que aprendimos hoy. Te damos gracias porque aprendimos que vos tenés planes con nuestras vidas y que van a pasar cosas para que podamos llegar hacia esos planes, pero que vos vas a estar con nosotros, que todas las cosas que nos pasen son para bien. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer el sorteo de esta semana. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad y quiero felicitarlos a los chicos que estuvieron mandando sus videitos. Les mando un beso enorme, saben que los amo, que los extraño a todos. Me pone muy muy contenta realmente, a mí como a Sofía, a Juani, que manden sus videos. Así que bueno, aliento a los chicos que lo puedan hacer, los que van a salir sorteados. Así que bueno, me pone súper contenta. Aparte, esos resúmenes que ustedes mandan sirve para los chicos que todavía no vieron la palabra. Entonces por ahí ven su video, los papás les muestran el video, y si no pueden ver la clase por cualquier motivo, con esos minutitos que ustedes hablan,
ellos pueden llegar a entender lo que nosotros estuvimos hablando. Así que los felicito un montón, me pone muy contenta. Nada, eso, muy muy feliz me pone. Bueno, así que vamos a hacer el sorteo del día de hoy. Acá tengo, así que vamos a mezclar, vamos a tapar ahí. Como ya le dije, se complica con una mano, pero bueno, mezclamos. Y a ver, vamos a poner acá. A ver quién sale. Y tocó Mía. Mía salió elegida. Así que bueno, Mía, espero que cuando puedas mandar tu videito, que lo mandes tranquila con tus palabras, lo que sepas, lo que hayas entendido de la palabra. Así que bueno, cortito. Así que bueno, les mando un beso a todos, los felicito porque me encanta poder verlos a través de esto, aunque sea un cachito, pero me pone muy feliz poder verlos. Así que bueno, vamos Mía. Las actividades de esta semana. La primera es una sopa de letras, ¿sí? Tenemos que buscar en Génesis 37 los nombres de los 12 hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, tenemos que buscar los nombres de los hijos y después buscarlos en la sopa de letras. Y la segunda actividad es preguntas sobre la historia que vimos hoy. Igual ahí están los capítulos donde pueden buscar si no se acuerdan algo, ¿sí? Y el que tiene que hacer el resumen esta semana es Mía. Así que Mía, espero que te animes y a mandarnos tu videito, ¿sí? Nos gusta, como le dijo Jimé, nos gusta ver sus videos, ¿sí? Nos ponen contentas ver sus videos, porque los extrañamos muchísimo. Así que bueno, esto es todo por esta semana. Espero que nos podamos ver prontito. Así que bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Vida tú me das.